La expansión mapuche en el sur andino emergió en un escenario donde múltiples poderes creían controlar rutas, territorios y poblaciones sin oposición real. Sin embargo, las comunidades mapuches demostraron una capacidad estratégica que desconcertó a fuerzas externas y desbarató planes que parecían inquebrantables. Su movilidad, su conocimiento profundo de los valles y su habilidad para reorganizarse bajo presión alteraron un equilibrio que potencias mayores consideraban asegurado. El avance comenzó con movimientos calculados que aprovecharon cada fractura política en la región. Mientras reinos y expediciones buscaban imponer dominio mediante estructuras rígidas, los mapuches actuaron con flexibilidad, adaptándose al terreno y anticipando vulnerabilidades antes de que el enemigo las identificara. La rapidez con la que respondían a incursiones demostró que no enfrentaban la guerra como una presión externa, sino como una defensa integral de su territorio, su organización y su forma de vida. El control de pasos cordilleranos y corredores fluviales permitió a los mapuches dirigir la ofensiva hacia espacios donde la resistencia rival era débil o dispersa. En lugar de confrontaciones directas prolongadas, aplicaron presión selectiva sobre puntos clave, obligando a sus adversarios a replegarse o a dividir fuerzas. Esta estrategia desestabilizó campañas que dependían de líneas de abastecimiento largas y vulnerables, reduciendo la capacidad de respuesta de los invasores. Con el tiempo, la ofensiva mapuche trascendió la mera defensa territorial y se convirtió en una operación de expansión organizada. Nuevas zonas fueron integradas mediante alianzas internas y despliegues coordinados que fortalecieron la cohesión entre distintas comunidades. La fuerza de su resistencia no se limitó al combate, también surgió de la habilidad para reconstruir posiciones, adaptar tácticas y transformar cada retroceso en un impulso para avanzar. Este proceso, marcado por una combinación única de resistencia y ofensiva estratégica, cambió la configuración del sur andino y quebró la idea de que potencias externas podían dominar la región sin oposición efectiva. La expansión mapuche se transformó así en un fenómeno que alteró territorios, fracturó expectativas y redefinió el equilibrio de poder en un espacio clave del continente. La expansión mapuche en el sur andino se desarrolló en un entorno marcado por disputas territoriales, rutas fragmentadas y potencias externas que buscaban imponer control sin comprender la complejidad del territorio. Frente a este escenario, las comunidades mapuches consolidaron una estructura de resistencia que operaba con lógica propia, integrando movilidad, conocimiento geográfico y cohesión interna. Su capacidad para anticipar movimientos enemigos y reorganizarse rápidamente dio forma a un proceso que alteró de manera profunda el equilibrio político y estratégico de la región. A medida que avanzaron, los mapuches aprovecharon la falta de una autoridad central estable entre sus adversarios. La presión que ejercieron sobre pasos cordilleranos, valles interiores y zonas fluviales expuso las debilidades de quienes intentaban dominar el territorio desde modelos rígidos de administración. En contraste, las comunidades mapuches aplicaron una estructura descentralizada que permitía respuestas rápidas, descentramiento táctico y ofensivas coordinadas que desconcertaban a fuerzas acostumbradas a guerras más convencionales. Este avance no dependió únicamente del combate directo. La integración de nuevas zonas se basó también en la formación de alianzas internas y en la adaptación constante de estrategias. Las comunidades incorporadas mantenían su estructura local mientras se integraban a un sistema de resistencia común, lo que ampliaba la capacidad logística y fortalecía la defensa colectiva. Esta dinámica creó un escenario donde la expansión y la protección del territorio se desarrollaron simultáneamente, sin que ninguno de los elementos debilitara al otro. El impacto de este proceso transformó el sur andino. Territorios antes considerados vulnerables se convirtieron en espacios organizados bajo un modelo que combinaba tradición, conocimiento territorial y estrategia militar. La expansión mapuche no solo detuvo a potencias externas, redefinió las posibilidades de control en la región y estableció un precedente de resistencia y adaptación única en la historia del continente. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. El avance mapuche en el sur andino comenzó con un proceso de reorganización interna que permitió transformar comunidades dispersas en una fuerza capaz de responder con precisión a cualquier presión externa. Las autoridades locales, actuando de manera coordinada,
definieron zonas de vigilancia en valles, riberas y pasos cordilleranos para identificar movimientos enemigos antes de que alcanzaran posiciones sensibles. Esta estructura descentralizada, lejos de generar confusión, facilitó una respuesta rápida y efectiva ante incursiones iniciales. La ubicación estratégica de los asentamientos mapuches permitió controlar rutas esenciales para la movilidad de cualquier fuerza que intentara penetrar la región. Los corredores fluviales se convirtieron en zonas de observación constante, mientras que los puntos elevados servían para monitorear desplazamientos de tropas rivales. Esta combinación de geografía y conocimiento territorial permitió que las primeras ofensivas mapuches golpearan con exactitud, dificultando la consolidación de cualquier presencia extranjera. En esta fase, la acción militar se caracterizó por ataques rápidos dirigidos a objetivos específicos, evitando enfrentamientos prolongados que beneficiaban a adversarios con mayores recursos logísticos. Los mapuches aplicaron tácticas que desestabilizaban movimientos enemigos desde sus etapas iniciales: ruptura de suministros, interceptación de exploradores y presión sobre guarniciones recién establecidas. Cada golpe buscaba impedir que el enemigo construyera una base sólida desde la cual proyectar dominio. La estructura social mapuche también desempeñó un papel determinante. Las alianzas entre distintos LOF permitieron que unidades de combate se desplazaran con flexibilidad, reforzando áreas donde la presión externa era más intensa. Esta capacidad de reorganización reducía la vulnerabilidad ante avances súbitos y mantenía un equilibrio entre defensa y expansión. La ausencia de una jerarquía rígida evitaba la paralización en momentos críticos y permitía tomar decisiones rápidas según la situación regional. El conocimiento profundo del entorno dio ventajas significativas. Terrenos en apariencia homogéneos escondían rutas ocultas, elevaciones estratégicas y espacios ideales para emboscadas. Los mapuches utilizaron estas características para sorprender a fuerzas que confiaban en exploraciones superficiales o en mapas incompletos. La combinación de movilidad, visión del terreno y lectura del clima transformó cada desplazamiento en una oportunidad para desgastar al adversario. Con el tiempo, el avance dejó de ser únicamente una respuesta a incursiones externas y se convirtió en una operación destinada a asegurar territorios clave antes de que otros actores pudieran disputarlos. Esto implicó ocupar zonas que funcionaban como nudos logísticos y corredores naturales, lo que ampliaba la capacidad de actuación de las comunidades. La toma de estos espacios no solo fortaleció la cohesión interna, sino que debilitó las rutas utilizadas por potencias invasoras. A medida que este control territorial se consolidó, la administración interna fue ajustada para manejar áreas más extensas sin comprometer la autonomía local. Los acuerdos entre comunidades permitieron distribuir responsabilidades en vigilancia, abastecimiento y defensa. Esta integración gradual creó una red territorial conectada mediante rutas seguras y puntos de encuentro que facilitaban la circulación de información y la coordinación militar. El intercambio interno de recursos también desempeñó un papel clave. Las comunidades con mayor producción agrícola o capacidad artesanal sostenían regiones que enfrentaban mayores presiones externas. Este flujo constante de bienes permitió mantener fuerzas disponibles durante campañas prolongadas, evitando el desgaste que afectaba a rivales dependientes de suministros distantes. La autosuficiencia regional fortaleció la estabilidad del avance mapuche. El impacto psicológico sobre potencias invasoras fue evidente. La imposibilidad de someter territorios que parecían fragmentados generó confusión entre los comandantes rivales, quienes subestimaron las capacidades tácticas y logísticas mapuches. Cada retroceso enemigo reforzaba la percepción de que la región no podía ser controlada mediante métodos convencionales. Esta frustración se tradujo en errores estratégicos que los mapuches aprovecharon con precisión creciente. Al final de esta primera etapa, el avance mapuche se consolidó como un proceso sostenido, basado en movilidad, conocimiento territorial, alianzas internas y presión selectiva sobre puntos vulnerables. La región surandina comenzó a organizarse bajo un modelo que combinaba expansión y preservación, creando un equilibrio que permitía avanzar sin sacrificar la estabilidad interna. Esta combinación de factores sentó las bases para una fase aún más ambiciosa, donde la resistencia dejaría de ser un acto defensivo y se transformaría en una estrategia de dominio regional. El avance mapuche alcanzó una fase en la que la presión estratégica se dirigió contra posiciones externas
que dependían de rutas largas y vulnerables. Las fuerzas rivales intentaban asegurar territorios mediante la instalación de pequeñas guarniciones, pero éstas carecían del apoyo logístico necesario para resistir ataques inesperados. Los mapuches identificaron estas debilidades y actuaron antes de que los adversarios consolidaran defensas que pudieran convertirse en amenazas de largo plazo. Las primeras operaciones de esta etapa se centraron en aislar a las fuerzas enemigas mediante la interrupción de sus líneas de comunicación. Los mapuches detectaron rápidamente que sus rivales dependían de mensajeros lentos y rutas expuestas, lo que abría oportunidades para desarticular la coordinación entre centros de mando. Al interceptar estos enlaces, las comunidades mapuches redujeron la capacidad enemiga de evaluar la situación real y responder con eficacia. A continuación, se ejecutaron movimientos de presión sobre puntos donde los invasores almacenaban provisiones. Los depósitos improvisados eran vulnerables a incursiones rápidas que destruían alimentos, herramientas y materiales necesarios para sostener la ocupación. Sin estos recursos, los contingentes rivales se veían obligados a retroceder o a solicitar refuerzos que tardaban semanas en llegar. Este desgaste logístico debilitó su presencia antes de que pudieran reaccionar. En las zonas de contacto directo, los mapuches aplicaron tácticas que combinaban emboscadas en terrenos conocidos con maniobras de flanqueo, lo que dificultaba la formación de líneas defensivas coherentes. Los enemigos, acostumbrados a batallas en espacios abiertos, se vieron obligados a combatir en bosques densos, áreas pantanosas o valles estrechos, entornos donde sus formaciones perdían cohesión y capacidad ofensiva. Esta transición forzada a un terreno desfavorable marcó una ventaja táctica para los mapuches. Las alianzas internas también desempeñaron un papel crucial. A medida que la campaña avanzaba, comunidades que habían observado el conflicto desde posiciones cautelosas decidieron integrarse en el sistema de resistencia mapuche. Esta incorporación amplió la capacidad de movilizar guerreros, asegurar recursos y reforzar áreas estratégicas sin perder cohesión. La estructura descentralizada permitió que estas alianzas se adaptaran rápidamente al modelo operativo existente. La presión mapuche no se limitó a la zona inmediata del conflicto. Se extendió a regiones donde los enemigos mantenían bases auxiliares y rutas alternativas para abastecimiento. Al atacar estos puntos con operaciones precisas, los mapuches obligaron a los invasores a dispersar fuerzas, reduciendo así su capacidad de sostener posiciones principales. Cada operación buscaba aumentar el costo de permanencia de los rivales en el territorio sur andino. La información obtenida por exploradores mapuches permitió anticipar movimientos enemigos. Estos grupos analizaban campamentos, rutas de desplazamiento y actividades de reconocimiento de los invasores. Con estos datos, las comunidades podían preparar defensas o contraataques específicos, siempre orientados a impedir que el adversario obtuviera ventajas operativas. Este flujo permanente de inteligencia reforzaba la capacidad de adaptación. Durante esta fase, los mapuches comenzaron a ocupar territorios que facilitaban la proyección de fuerza hacia zonas más distantes. Estos espacios funcionaban como nodos desde los cuales se organizaban nuevas ofensivas y se protegían rutas internas. La consolidación de estos puntos fortaleció la estructura territorial que sostenía la expansión y redujo la posibilidad de que fuerzas externas recuperaran áreas previamente perdidas. El impacto en las potencias rivales se hizo evidente. La combinación de ataques selectivos, ruptura logística y presión territorial constante creó incertidumbre en los mandos enemigos. Las campañas, que al principio parecían directas, se transformaron en operaciones largas, costosas y sin una estrategia clara de éxito. Este desgaste progresivo modificó la percepción del conflicto y llevó a sus líderes a replantear las posibilidades reales de dominio en la región. Hacia el final de esta etapa, el avance mapuche dejó de ser interpretado como resistencia aislada y pasó a ser reconocido como una estructura ofensiva capaz de moldear la dinámica regional. Su capacidad para mantener control, proyectar presión y anticipar movimientos enemigos estableció un modelo de expansión adaptado al entorno andino. Esto sentó las bases para una fase posterior en la que la confrontación alcanzaría dimensiones aún más amplias. La tercera fase del avance mapuche se caracterizó por una reorganización territorial orientada a asegurar de manera permanente los espacios recientemente incorporados. Esto exigió un control más preciso de rutas naturales, pasos cordilleranos y zonas boscosas
que funcionaban como puntos de tránsito entre distintas comunidades. El objetivo era impedir que fuerzas externas pudieran reingresar a territorios que ya habían perdido, garantizando así la estabilidad necesaria para proyecciones futuras. El fortalecimiento de las rutas internas permitió la circulación rápida de mensajeros, abastecimientos y unidades de combate. Cada zona clave contaba con grupos encargados de monitorear movimientos sospechosos y comunicar cualquier actividad enemiga antes de que representara una amenaza real. Esta estructura redujo al mínimo los tiempos de respuesta y permitió enfrentar incursiones con eficiencia, incluso en momentos en los que la presencia enemiga parecía fragmentada o disimulada. Las ofensivas mapuches se apoyaron en un conocimiento profundo del clima y del comportamiento estacional del territorio surandino. Durante periodos de lluvias intensas o inviernos severos, los mapuches aprovechaban la dificultad que los invasores enfrentaban para desplazarse, reforzando ataques en zonas donde el terreno se volvía una barrera natural. Este uso estratégico de las condiciones ambientales generaba retrasos significativos en las campañas rivales y limitaba su capacidad de maniobra. La presencia en áreas montañosas se consolidó mediante la creación de puntos de observación que permitían detectar movimientos a gran distancia. Estos puntos eran esenciales para anticipar incursiones desde regiones alejadas o para vigilar rutas que los enemigos podían utilizar para reagruparse. La información recopilada en estos sitios se transmitía rápidamente a las comunidades, garantizando una coordinación precisa en tiempo real. La expansión también dependió de la capacidad de sostener el esfuerzo militar durante largos periodos. Los mapuches implementaron sistemas de redistribución de recursos que permitían equilibrar el impacto de la guerra entre distintas comunidades. Alimentos, herramientas y materiales se movilizaban según las necesidades, evitando que zonas específicas se vieran sobrecargadas y asegurando una continuidad operativa que los invasores no podían igualar. En este contexto, surgieron estrategias destinadas a debilitar a los rivales antes de cualquier enfrentamiento directo. Los mapuches analizaban patrones de desplazamiento y almacenaje de recursos enemigos, identificaban ritmos logísticos y aplicaban presión en momentos críticos, como el traslado de provisiones o el establecimiento de campamentos. Estos ataques selectivos buscaban disminuir la moral, reducir la capacidad ofensiva y obligar a los invasores a adoptar posiciones defensivas poco sostenibles. Las comunidades mapuches comprendieron que el control territorial debía ir acompañado de una integración gradual de nuevas áreas. Esto implicaba establecer vínculos con grupos que se encontraban en zonas fronterizas y que podían convertirse en aliados o en potenciales focos de conflicto. Al incorporar estas regiones a la red de defensa y abastecimiento, los mapuches fortalecieron su presencia y redujeron la posibilidad de que actores externos utilizaran esos territorios como puntos de entrada. Los enfrentamientos durante esta etapa demostraron que los invasores dependían en exceso de estrategias estandarizadas que no se ajustaban al entorno andino. Su tendencia a formar líneas compactas y avanzar en columna era ineficaz en terrenos que exigían flexibilidad y adaptación. Los mapuches aprovecharon esta rigidez mediante maniobras laterales y ataques por sorpresa que fragmentaban las formaciones rivales y obligaban a sus líderes a improvisar respuestas bajo presión. A medida que la campaña avanzó, los enemigos comenzaron a perder la capacidad de coordinar acciones conjuntas. Las derrotas parciales, el desgaste logístico y la constante pérdida de posiciones estratégicas provocaron fracturas internas entre sus mandos. Esta falta de cohesión facilitó nuevas ofensivas mapuches que se concentraron en puntos donde el desorden era más evidente. Cada éxito fortalecía aún más la posición de las comunidades en la región. Al finalizar esta tercera etapa, el avance mapuche había logrado asegurar territorios clave, neutralizar la movilidad enemiga y consolidar una red interna que permitía proyectar fuerza hacia zonas más distantes. Lo que había comenzado como una respuesta organizada a incursiones externas se transformaba en una estructura expansiva con capacidad de sostener campañas prolongadas. La región surandina entraba en un período de reconfiguración profunda, donde la iniciativa estratégica pasaba definitivamente a manos mapuches. La siguiente fase del avance mapuche se definió por una proyección ofensiva más amplia, dirigida a zonas donde las potencias externas intentaban reorganizar sus fuerzas tras pérdidas sucesivas. Estas regiones funcionaban como plataformas desde las cuales los rivales aspiraban a retomar el control territorial y restablecer rutas de abastecimiento.
Los mapuches comprendieron que permitir la consolidación de estas bases implicaría prolongar el conflicto, por lo que orientaron sus esfuerzos hacia una presión constante destinada a impedir cualquier recuperación estratégica. Las nuevas ofensivas comenzaron con la identificación de corredores que conectaban los centros de mando enemigos con sus posiciones adelantadas. El objetivo era interrumpir estos vínculos antes de que recursos, refuerzos o información pudieran fluir de manera efectiva. Los exploradores mapuches analizaron la frecuencia de movimientos, la composición de los convoyes y la ubicación de puntos de descanso, lo que permitió definir los lugares exactos donde la interrupción tendría mayor impacto. Una vez identificados estos puntos críticos, se ejecutaron ataques rápidos que buscaban desarticular la comunicación entre los distintos componentes del aparato militar rival. Al destruir mensajerías, interceptar guías locales o bloquear pasos estrechos, los mapuches generaron desconexión entre las órdenes emitidas y las acciones en campo. Esta falta de coherencia entre mando y ejecución debilitó campañas enteras antes de que pudieran desarrollarse plenamente. En paralelo, las comunidades mapuches aumentaron su presencia en zonas donde el enemigo dependía de la explotación de recursos para sostener su permanencia. Áreas agrícolas, pastizales y rutas de transporte de madera o agua se convirtieron en puntos estratégicos. Al ejercer control sobre estos espacios, los mapuches redujeron la capacidad de sus adversarios de abastecer a sus tropas y mantuvieron una presión constante que erosionaba su moral y su capacidad operativa. La ofensiva también incluyó movimientos destinados a fragmentar la cooperación entre distintos grupos enemigos. Rivalidades internas y diferencias en los objetivos estratégicos fueron aprovechadas mediante acciones que acentuaban la falta de coordinación entre ellos. Los mapuches atacaban sectores donde sabían que las alianzas eran débiles, lo que generaba tensiones que dificultaban la formación de un frente unificado. Esta desarticulación facilitaba la expansión sin necesidad de combates prolongados. A medida que se aseguraban nuevas áreas, los mapuches reorganizaban la administración territorial para integrar estas zonas a su sistema defensivo. Se establecieron puntos de vigilancia, rutas internas seguras y mecanismos de distribución de recursos que impedían el surgimiento de vulnerabilidades. Esta integración evitaba que los territorios recién adquiridos se convirtieran en cargas logísticas o puntos vulnerables ante futuras ofensivas enemigas. El control del territorio permitió proyectar fuerza hacia áreas más alejadas que antes se encontraban fuera del alcance operativo directo. Los mapuches utilizaron este nuevo margen de maniobra para presionar regiones que habían servido como plataformas logísticas de los adversarios. Estas incursiones obligaron a los rivales a redistribuir fuerzas de manera apresurada, lo que creó vacíos en sectores anteriormente defendidos y abrió nuevas rutas de expansión para las comunidades mapuches. La capacidad de adaptación volvió a desempeñar un papel decisivo. Los mapuches ajustaron tácticas según la respuesta enemiga, abandonando rutas previsibles y modificando el ritmo de sus operaciones para evitar que los rivales identificaran patrones. Esta variabilidad estratégica obligó a los adversarios a dispersar esfuerzos en múltiples direcciones, lo que resultó en una pérdida de eficacia y en un aumento del desgaste. El impacto acumulado de estas operaciones fue profundo. Las potencias externas comenzaron a perder influencia no solo en el campo militar, sino también en ámbitos administrativos y territoriales. La incapacidad de garantizar seguridad a sus propios destacamentos generó dudas entre sus líderes, quienes empezaron a cuestionar la viabilidad de sostener una campaña prolongada en un territorio donde cada avance encontraba una respuesta precisa y cada retirada abría espacio para la expansión mapuche. Al término de esta fase, los mapuches no solo habían impedido la reorganización de sus adversarios, sino que habían consolidado un dominio territorial que ampliaba su capacidad de operación. Lo que inicialmente se interpretó como una resistencia localizada, se transformaba en una estructura expansiva con objetivos definidos, capaz de modificar de manera sistemática la geopolítica del sur andino. Con esta base, la campaña entraba en una etapa donde la confrontación alcanzaría un nivel aún más amplio y determinante. La expansión mapuche avanzó hacia una etapa en la que el dominio territorial dejó de ser únicamente una respuesta a presiones externas y se convirtió en un sistema de control estructurado. Las comunidades reorganizaron zonas previamente disputadas para establecer un modelo de administración
que asegurara rutas internas, recursos y puntos de vigilancia estratégicos. Esta consolidación era esencial para mantener la continuidad de la campaña y evitar que fuerzas rivales aprovecharan cualquier brecha para recuperar terreno perdido. Los mapuches fortalecieron su red logística mediante la creación de corredores seguros que conectaban zonas agrícolas, áreas de pastoreo y puntos de reunión para unidades de combate. Esta red permitía sostener la movilidad necesaria para operaciones rápidas y al mismo tiempo garantizaba un flujo estable de suministros. Las comunidades podían desplazarse entre territorios con eficiencia, lo que reducía la posibilidad de ser interceptadas y aumentaba la flexibilidad táctica en momentos críticos. El control de los recursos naturales desempeñó un papel determinante. Al asegurar bosques, riberas y tierras fértiles, los mapuches limitaron la capacidad de sus adversarios de obtener materiales para construir fortificaciones o abastecer tropas. Este dominio territorial reducía la dependencia de rutas largas y vulnerables y evitaba que fuerzas externas se beneficiaran de los elementos que antes habían considerado accesibles. Cada zona controlada se integraba al sistema defensivo general. Las comunidades mapuches también reforzaron su estructura social y política para adaptarse a un territorio en expansión. Los LOF coordinaban esfuerzos mediante acuerdos que definían responsabilidades específicas en defensa, abastecimiento y vigilancia. Esta cooperación mantenía la cohesión interna y evitaba que el crecimiento territorial generara disputas o fragmentación. La descentralización continuaba siendo una ventaja, permitiendo decisiones rápidas sin comprometer la unidad estratégica. En este contexto, los enfrentamientos se volvieron más selectivos. Los mapuches no buscaban librar batallas que desgastaran sus fuerzas, sino presionar puntos donde el enemigo dependía de posiciones vulnerables. Ataques contra guarniciones pequeñas, interrupciones logísticas y movimientos destinados a aislar destacamentos rivales eran aplicados con precisión. Cada acción estaba orientada a reducir la capacidad operativa enemiga sin comprometer los recursos propios. La ofensiva incluyó operaciones destinadas a cortar rutas alternativas que los invasores podían usar para reorganizarse. Estas rutas, a menudo menos vigiladas, se convertían en objetivos prioritarios para evitar que los enemigos establecieran corredores seguros para abastecimiento o retirada. Al bloquear estas vías, los mapuches obligaban a sus adversarios a operar en circuitos limitados, lo que aumentaba la previsibilidad de sus movimientos y facilitaba nuevas ofensivas. El conocimiento detallado del terreno permitió a los mapuches actuar en condiciones desfavorables para cualquier fuerza externa. Zonas montañosas, bosques densos y áreas húmedas fueron incorporadas intencionalmente a la estrategia ofensiva. Mientras los invasores consideraban estos entornos como obstáculos, los mapuches los convertían en plataformas de ataque, utilizando el terreno para reducir la efectividad de formaciones enemigas y ampliar su propio margen de maniobra. Durante esta etapa, se intensificó el uso de inteligencia territorial. Los exploradores recogían información sobre campamentos, rutas de abastecimiento, número de tropas y tiempos estimados de movimiento enemigo. Esta información era compartida rápidamente entre comunidades, permitiendo ajustar tácticas y anticipar incursiones antes de que se consolidaran. La superioridad informativa se transformó en una ventaja sostenida que incrementó la eficacia de cada operación. A medida que este sistema se fortalecía, las potencias externas enfrentaron crecientes dificultades para mantener presencia efectiva en el territorio. Las pérdidas territoriales, la falta de abastecimiento y la incapacidad de coordinar acciones conjuntas desgastaron su moral y redujeron la confianza en sus propios mandos. Las campañas enemigas comenzaron a mostrar indicios de desorganización, lo que abría nuevas oportunidades para profundizar la expansión mapuche. Al cierre de esta fase, el avance mapuche había alcanzado una estabilidad territorial que les permitía proyectar fuerza hacia zonas aún más distantes sin comprometer la seguridad interna. El modelo operativo, basado en movilidad, control logístico, cohesión comunitaria y conocimiento profundo del territorio, se consolidó como una estructura capaz de sostener una expansión prolongada. Con estos elementos, la campaña entraba en un momento decisivo donde la resistencia se transformaría en un poder capaz de competir directamente con las principales potencias del sur andino. La última fase del avance mapuche se desarrolló en un escenario donde las potencias externas habían perdido parte significativa de su capacidad para sostener campañas prolongadas.
Las derrotas acumuladas, la falta de rutas seguras y la presión constante sobre sus posiciones estratégicas generaron un desgaste que dificultó cualquier tentativa de reorganización. Los mapuches aprovecharon este punto crítico para extender su influencia hacia áreas que, hasta entonces, habían funcionado como núcleos administrativos de sus adversarios. El primer objetivo de esta fase consistió en neutralizar los centros logísticos enemigos que permanecían activos. Estas zonas, aunque debilitadas, seguían suministrando recursos a guarniciones aisladas. Los mapuches planificaron operaciones destinadas a cortar los últimos corredores que abastecían estos puntos, lo que provocó que las fuerzas rivales se vieran obligadas a abandonar posiciones antes consideradas esenciales. La pérdida de estos nodos aceleró la desintegración del control externo en el sur andino. Una vez aseguradas estas áreas, las comunidades mapuches ampliaron su capacidad de proyección mediante la ocupación de territorios que funcionaban como plataformas naturales para nuevas ofensivas. Zonas elevadas, pasos cordilleranos y valles intermedios se transformaron en ejes desde los cuales se coordinaban operaciones de vigilancia y defensa. Este control escalonado permitía anticipar movimientos hostiles antes de que alcanzaran áreas sensibles, consolidando la seguridad territorial. La expansión se fortaleció mediante la intensificación de alianzas internas. A medida que el dominio mapuche se extendía, comunidades periféricas buscaron integrarse al sistema de defensa común para asegurar su protección. Estas alianzas no se basaban en estructuras jerárquicas rígidas, sino en acuerdos que permitían actuar de manera coordinada, respetando la organización local. Esta lógica facilitó la incorporación de nuevos territorios sin generar tensiones que pusieran en riesgo la cohesión interna. Los mapuches también reforzaron el control de recursos esenciales para mantener campañas prolongadas. Bosques estratégicos, áreas de pastoreo y zonas agrícolas fueron administrados de forma que abastecieran tanto a las comunidades centrales como a las regiones recién integradas. Este equilibrio evitó sobrecargas logísticas y aseguró que todas las zonas pudieran sostenerse durante periodos de conflicto intensificado. En este punto de la campaña, los enfrentamientos directos entre mapuches y fuerzas externas se volvieron menos frecuentes. La superioridad territorial y logística mapuche había reducido la capacidad operativa de sus adversarios, quienes recurrían a incursiones esporádicas, sin coordinación ni objetivos sostenibles. Los mapuches respondían mediante acciones precisas destinadas a neutralizar estas incursiones sin comprometer recursos innecesarios. Mientras tanto, los mapas territoriales comenzaron a mostrar una transformación profunda del sur andino. Zonas que antes eran disputadas pasaron a formar una estructura continua de control mapuche. Este dominio no solo implicaba presencia militar, sino también la organización de rutas internas, la distribución de recursos y la integración progresiva de distintas comunidades en un sistema amplio y cohesivo. El territorio se consolidaba como una red que funcionaba de manera eficiente bajo presión. La información recopilada por los exploradores siguió siendo un componente fundamental. Observar movimientos enemigos, identificar rutas alternativas y anticipar puntos de reorganización permitió a los mapuches actuar antes de que sus adversarios lograran establecer nuevas bases. Esta capacidad de reacción temprana impedía cualquier intento de recuperación y mantenía el control mapuche en constante expansión. El deterioro final de las potencias externas se hizo evidente cuando dejaron de poder sostener posiciones avanzadas. Cada retroceso ampliaba aún más el margen de maniobra mapuche, quienes consolidaban territorio a medida que los rivales abandonaban corredores esenciales. La incapacidad de proteger sus propios destacamentos minó la confianza de los mandos enemigos y aceleró el colapso de sus operaciones en la región. Al concluir esta fase, el avance mapuche había trascendido la resistencia inicial y se había convertido en un proceso de control territorial sólido, capaz de moldear la estructura geopolítica del sur andino. La combinación de movilidad, conocimiento del terreno, alianzas internas y presión estratégica sostenida permitió a las comunidades establecer un dominio que modificó de manera definitiva la dinámica regional. Lo que comenzó como una defensa organizada se transformó en una expansión que marcó un antes y un después en la historia del territorio. La expansión mapuche en el sur andino demostró que una estructura descentralizada, apoyada en conocimiento territorial preciso y en alianzas internas dinámicas, podía desafiar de manera efectiva a potencias que contaban con mayores recursos pero menor capacidad de adaptación.
El proceso no solo impidió la consolidación del dominio externo, sino que reconfiguró las rutas, los centros de control y las dinámicas geopolíticas de una región que durante siglos había sido objeto de disputas continuas. La resiliencia mapuche, articulada a través de tácticas selectivas y control territorial sostenido, modificó de forma permanente el equilibrio estratégico del área. Las potencias externas, incapaces de mantener sus operaciones ante la presión constante, perdieron territorios clave y vieron colapsar sus estructuras administrativas y logísticas. La imposibilidad de establecer un frente cohesionado permitió a los mapuches proyectar fuerzas sin interrupciones significativas. La retirada gradual de los adversarios consolidó un espacio dominado por comunidades que coordinaban defensa, abastecimiento y vigilancia con eficacia superior a cualquier modelo impuesto desde el exterior. El resultado final fue una transformación profunda del sur andino, marcada por la afirmación de un poder regional que operó con lógica propia y que logró mantener control a largo plazo. La expansión mapuche no solo representó una victoria militar, sino un cambio estructural que definió territorios, rutas y límites de influencia durante generaciones.